¿Cómo les va? Muchas gracias por estar aquí, en particular a Ricardo Anaya, candidato de la coalición pues que encabeza el Partido Acción Nacional. Y como suele suceder, nos acompañan Carlos Puig, Jesús Silva Herzog, el doctor Héctor Aguilar Camín, Azucena Uresti, Juan Pablo Becerra Costa. Candidato, bienvenido aquí a Milenio Televisión. Le voy a dar la palabra y ojalá no haya un orden, sino intervengamos como se nos dé la gana, a Héctor Aguilar Camín. Gracias por la invitación. Gracias al rey Ricardo por estar aquí. Bueno, empecemos por el principio. Dices, y es verdad, que el único candidato que le puede ganar a López Obrador en esta contienda es Ricardo Anaya. Es cierto, pero la diferencia entre uno y otro hasta este momento es enorme. Mi pregunta es esta. Que depende de la encuesta, ¿no? Estoy tomando el promedio, la agregación que hace Oráculos, que yo sé que tiene sus asegúnes. Y según Oráculos, entonces Anaya, López Obrador tiene 43.9, Anaya tiene 30.5, es decir, son 13 puntos menos, y Mid tiene 19. Pregunta. ¿Tú tienes otras cifras o no? Y segundo, ¿cómo piensas remontar esta diferencia en los 50 días que faltan? Primero, creo que un regateo de números es absolutamente ocioso. Ayer GEAISA, por ejemplo, publica una encuesta, la diferencia son 5 puntos. A partir del último debate, me parece, Héctor, que lo que sí está clarísimo es que esta es una contienda de dos, que nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador y que representamos cosas verdaderamente distintas. ¿Coincidimos en el diagnóstico? Por supuesto que sí, porque estamos leyendo la misma realidad nacional de desigualdad, de pobreza, de violencia, de sobreendeudamiento, de corrupción, pero tenemos posiciones francamente diferentes en cuanto a cómo resolver los problemas. Seguramente habrá oportunidad de poner muchos ejemplos a lo largo del programa, pero, por ejemplo, en materia de seguridad, este asunto de que vamos a resolver el problema pactando con los criminales con una amnistía, me parece que es un sinsentido, me parece que donde se ha intentado ha dado muy malos resultados y por lo tanto puede haber una coincidencia de diagnóstico, niveles elevadísimos de violencia sin precedente en los últimos 20 años, pero una enorme diferencia en cuanto a cómo pretendemos resolver el problema. Lo mismo en materia económica, tenemos un diagnóstico similar. El salario se ha venido precarizando, cada vez son más bajos los salarios, cada vez hay más desigualdad entre la gente. El asunto es cómo resolverlo. Yo creo que este asunto de decirle a los empresarios minoría rapaz, pelearse con ellos, y no me importa defender a los empresarios, el problema es que en cualquier país del mundo, si quien gobierna o pretende gobernar se conflictúa con quienes invierten, pues quienes pagan los platos rotos son los trabajadores, que son los que eventualmente se quedan sin empleo. Donde nuestra coalición gobierna, la economía crece al doble de lo que está creciendo en los otros estados del país. Es decir, sí sabemos cómo hacerlo y parte de la clave es dar confianza a quienes van a invertir su dinero para que crezca la economía, para que haya empleo y para que a la gente le vaya mejor. ¿Es el contraste, ¿Es el contraste sí, con lo que vas supuesto. a repuntar estos 13 puntos? Sí, yo lo decía después del último debate. Por supuesto que seguiré explicando con enorme claridad lo que creo que está mal del país, y eso implica hacer referencia a este gobierno que estoy convencido ha tenido enormes actos de corrupción, que ha sido muy ineficaz, pero el objetivo fundamental en estos más de 50 días que quedan es contrastar visiones frente a las posiciones de López Obrador para que el ciudadano pueda emitir un voto informado el 1 de julio, y yo estoy convencido que tenemos todas las condiciones para poder ganar y además de manera contundente la elección. Mi pregunta iba muy puntualmente sobre la estrategia política electoral. Hoy El País da una nota en donde dice que hay en el frente una división, un desacuerdo sobre dónde debería estar el acento de la campaña de Ricardo Anaya. Sí, atacando, manteniendo el ataque sobre Enrique Peña Nieto, el presidente, o concentrado en atacar a López Obrador y contrastarse con él.
¿Hay esa discusión internamente? Lo leí. Yo creo que no hay un dilema, porque esta elección se trata fundamentalmente, no quiero sobresimplificar, de responder dos preguntas. La primera pregunta es continuidad o cambio, y eso implica contrastar con quienes hoy están en el gobierno. 85% de la gente ya decidió cambio. O sea, lo que no tengo duda es que el PRI no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar por donde le veamos. Escándalos de corrupción, dicho por Transparencia Internacional, para los que dicen que exageramos, primer lugar en sobornos entre todos los países de América Latina y el Caribe. La violencia no es exageración decir que estamos peor que nunca, por lo menos en los últimos 20 años, con cifras oficiales del propio gobierno, nunca habíamos tenido tanta violencia como cerró 2017, y así, dato por dato. Entonces, pregunta uno, continuidad o cambio, me parece que esa está ya a estas alturas bastante bien resuelta. 85% de la gente dice cambio. Candidato. Y la segunda pregunta, entonces, solo para completar y para decir por qué no hay un dilema, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de cambio? En la primera, claro que es un contraste con este gobierno. La segunda es un contraste con quien estamos disputando la elección, que es López Obrador. Héctor, yo creo que te preguntó sobre el dilema y las discusiones en campaña. Después de lo que pasó en la PGR, después de las acusaciones, saliste a dar una conferencia de prensa durísima un domingo, hablando de una comisión internacional para investigar a Enrique Peña Nieto en particular sobre corrupción. Y desde hace semanas, nada más. A ver, O sea, que yo creo que refleja un poco esto que dice el país. ¿Hay algún problema no un problema, hay una discusión en ti y en la campaña sobre eso? Porque de repente, pues ni el PRI ha seguido con el rollo de febrero, pero tú tampoco has seguido en términos de Comisión Internacional, corrupción, Peña Nieto. ¿Por qué no recuperamos, Carlos, el asunto completo? Primero, estos señores, de manera absolutamente ilegal, autoritaria, llegaron a la conclusión de que lo que tenían que hacer en la elección nacional era repetir lo que habían hecho en el Estado de México. Dijeron, bueno, si nos funcionó en el Estado de México, ¿por qué no va a funcionar en el país? ¿Te refieres a lo de Josefina Vázquez Mota? El país ha de ser muy parecido California al Estado de México, y entonces, ¿de qué acusaron a Josefina en su momento? Lavado de dinero, utilizaron a la PGR, ya para finales de la campaña resultó que no había elementos para proceder. Entonces dijeron, pues vamos a hacer exactamente lo mismo con Anaya. Sirve que bajamos a Anaya, sube Mid, y entonces Mid está en condiciones de disputar la elección con López Obrador. Esto no sucedió, no les funcionó, utilizaron de manera verdaderamente facciosa e ilegal a la PGR, ya el tribunal inclusive lo resolvió y acreditó que efectivamente utilizaron de manera facciosa e ilegal a la PGR. Mi posición, ahora, punto y aparte, ha sido absolutamente consistente, Carlos. Yo creo que no debe haber intocables en el país. Pero más calladita, porque de la conferencia de prensa de aquel domingo de febrero ahora hay susurros. A ver, ¿no? lo dije al día siguiente del debate. Tú sabes, nosotros damos conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana. Y lo dije con toda claridad. Dije, ya está claro que esta contienda es de dos y voy a utilizar el grueso de la energía comunicativa de la campaña en contrastar aquel a quien le voy a ganar la elección, que es a López Obrador. Ahora, mi posición respecto al gobierno sigue siendo exactamente la misma. Estoy convencido que ha habido actos muy graves de corrupción. Creo que tiene que haber una fiscalía, ese es el eje central, absolutamente autónoma, independiente, que no haya intocables en el país, y esto incluye, por supuesto, al presidente de la República. No ¿Comisión internacional? Sí, lo he dicho en función de la legislación mexicana como un acompañamiento. Yo de lo que hablé fue Fiscalía Autónoma Independiente, una Comisión de la Verdad y asistencia internacional. A mí me llama mucho la atención, lo dijo aquí. Primero, me sorprende mucho la anticipación de vísperas. Habla siempre con la seguridad de que la elección es de dos. Yo creo que es evidente que cuando menos son tres. Me parece evidente a mí. Y esta cuestión de las estadísticas, promedios y las encuestas, todos sabemos que es muy relativo y que la elección más bien se define en las últimas 2 semanas. Pero más allá de lo que resulte y que quizás termine siendo efectivamente un 1-2 a la hora de los... O sea, sí le ves mucho chance al PRI. A mí me sorprende en la parte judicial 2 cosas. Primero, que hayas acudido a la PGR, entendiendo, yo lo digo, lo he escrito, que fue absolutamente, mínimamente inmoral que la PGR se metiera en el asunto,
pero me sorprende que hubieras acudido, porque pues las explicaciones no tendrías por qué dar si no tienes una acusación. Pero más me sorprende que no te hayas deslindado nunca del señor Barreiro, que al parecer, es un pájaro de cuenta. A ver, te lo explico con mucha claridad. El gobierno armó todo este montaje. Primero sacan a 2 presuntos delincuentes a dar una conferencia de prensa, porque no son testigos sino imputados. La PGR emite un primer boletín de prensa, esa es la primera intervención facciosa e ilegal, justamente para darle vuelo a esas declaraciones, diciendo que efectivamente existía una carpeta de investigación. A partir de ahí lo retoman muchos medios de comunicación. Reconozco que Milenio fue verdaderamente responsable en este asunto y te lo reconozco además de manera personal. Y yo acudí a la PGR, como cualquier ciudadano, con un escrito a decir, pues infórmenme. Pero explicación si hay no una pedida investigación. es culpabilidad manifiesta, no, dicen. Cuando un asunto en plena contienda por la elección presidencial está en la mayoría de los medios de comunicación, pues no te puedes quedar cruzado de brazos. Entonces acudo, presento un escrito. Lo único que pido es díganme qué quieren que les aclare. Y lo sabemos ya, pero de Barreiro y con eso termino. Allá voy. Y lo que hacen es, en cuanto yo llego a la Procuraduría y llega un señor, se presenta en un tono verdaderamente amable, debo reconocer, y me pregunta si además del escrito quiero agregar algo más. Y le doy las gracias, le digo que no. A la 5ª vez que me hace la misma pregunta dijimos, aquí hay algo raro. Dicho y hecho, me retiro y a las 2 horas emiten un nuevo comunicado de prensa, ahora diciendo que me habían negado a emitir una declaración ministerial. Y otra vez la nota vuelve a crecer. ¿Te pusiste de pechito? ¿Para qué vas? No, Pero Carlos. ¿de Barreiro y qué? ¿Por qué no te has deslindado de Barreiro? Porque cuando tú vendes no tienes absolutamente ninguna responsabilidad de andar investigando al que te compra. Si tú alguna vez has vendido, Carlos, alguna propiedad, sí, no es tu responsabilidad investigar a quien te compra. Ahora, pero con lo que ya sabes no tienes nada que decir. Nada tengo que aclarar, Bien. porque Entonces, no tengo ninguna responsabilidad. Y no solo eso, concluyo la idea brevemente. Yo no te voy a decir, espérame. El tribunal ya resolvió que utilizaron a la PGR de manera facciosa y está acreditado que no existe ningún procedimiento en mi contra. Así opera el PRI. Es el PRI autoritario que usa las instituciones para dañar políticamente a sus adversarios. Pero va con lo que dice Azucena, por favor. Nada más para abonar un poquito lo que estás diciendo. Yo creo que ya más o menos entendimos todos lo que se manifiesta al respecto, pero recientemente este chofer de Barreiro dijo, pues sí, la verdad me utilizaron, no sé si... Pero no se está refiriendo a mí, no, lo tienes claro. Ahí voy. Pero no te deslindas de Barreiro. Es que no tengo nada que ver con él. Marcar tu raya. Claro que marco mi raya, no tengo nada que ver con él. No sabía nada de este tipo. Por supuesto que no. De cómo operaba este cuadro. Pero si lo conocías, se trataban. Por supuesto que no sabía. ¿Se conocían bien? Lo he explicado con toda claridad. Lo conozco de manera indirecta por un amigo en común que se llama Álvaro Ugalde. Punto. Ya. Candidato, regresando al tema del presidente Enrique Peña Nieto, han tenido varios momentos, ¿no? Un gran momento en el Pacto por México, después empezó a complicarse y ahora, si puede, nos dirá por qué la relación con el presidente, cuál fue el verdadero motivo del distanciamiento. Pero me queda la duda de una respuesta que usted no ha sido concreto en esta reunión de Citibanamex, en donde el moderador Leonardo Curcio le pregunta si hay posibilidades de que se reúna con el presidente Enrique Peña Nieto para hacer una especie de pacto contra Andrés Manuel López Obrador. Curcio le pregunta que si existe esta posibilidad y usted dice que está absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. Fuera de micrófono dice que sí existe la posibilidad. ¿Sí se reuniría con el presidente Peña Nieto? A ver, tienes toda la razón, Azucena, en que no fui suficientemente claro en esa respuesta y agradezco la oportunidad de serlo. Definitivamente no. No me interesa ningún pacto de orden cupular, primero porque no creo en ello. Yo hago un llamado al voto útil porque creo que hay gente valiosa en todos los partidos políticos y no se diga entre la gente que no milita en ningún partido político. No tengo absolutamente ningún interés la respuesta en ese momento de un pacto con el ¿existe gobierno. esa posibilidad? Le preguntan, dice usted, digamos que sí, hoy dice que no. Debía haber sido mucho más contundente. La respuesta es no. No creo en un pacto de orden cupular y además aspiro a que haya un cambio en el país. No quiero representar la continuidad. ¿Cómo nos dice que no cree en un pacto cupular cuando su candidatura, si es algo, es un pacto cupular? No es nada su candidatura sin un acuerdo
de 3 cúpulas. A ver, yo lo que estoy diciendo... No, Jesús, pero independientemente de este asunto del presidente Peña Nieto, su candidatura no trae votos detrás, no tiene una discusión abierta, tiene reuniones en varios cafés, en casas de varios amigos suyos. No es así, Jesús. A ver, respeto tu punto de vista. Además, te he leído en tu artículo semanal y no pretendo, digamos, descalificar tu posición, pero la mía es distinta. Porque nosotros, en un ejercicio de enorme complejidad, primero definimos construir una coalición. Esto implicó, Jesús, pasar por los órganos electos democráticamente de todos los partidos. Es decir, formar una coalición. Eso implicó yo entiendo suspender los mecanismos institucionales del Partido Acción Nacional. Eso es lo que no es cierto. A través de la idea de que estaban en una situación de excepción a partir del frente. Es que justo eso no sucedió, Jesús. Yo entiendo que haya esa percepción. Para aprobar una coalición, los 3 partidos convocamos a nuestros órganos. En el caso del PAN fue una larga discusión en el Consejo Nacional. Y el Consejo Nacional no es designado por el presidente del partido. Segundo, lo mismo ocurrió en el Consejo Nacional del PRD y en el órgano equivalente de Movimiento Ciudadano. Son órganos colegiados grandes. En el caso del PAN estamos hablando de un órgano electo democráticamente por los militantes con más de 400 integrantes. Segundo, cuando se acordó el método, Jesús, se acordó que fuera por voto directo de los militantes del Partido Acción Nacional. Previo a esto, y se ha dicho poco, Jesús, se hizo una depuración del padrón del PAN como nunca se había hecho. Se designa a Ernesto Rufo, una de las personas con mayor autoridad moral y credibilidad en el partido, para encabezar la comisión. Hicimos un convenio con el INE. Ningún partido político tiene esto, Chucho. Con la huella digital fue verificada por el propio como la de INE. López Portillo. No, Jesús. Con candidato único. No, pero porque eso nadie fue más tirar a la decidió basura participar. la tradición Bueno, no podía democrática. participar, pues mira Margarita. Mira Margarita Zavala. Dejamos ¿no? abierto el registro mes y medio. Rafael Moreno Valle lo estuvo valorando, decidió no inscribirse. Lo mismo Ernesto Rufo, lo mismo Derbez. Es decir, cada Margarita quien Zavala y toma todas. su propio... Margarita. No, Margarita había salido antes del partido. Entonces, lo que te quiero decir es, respeto tu punto de vista, pero yo creo que está acreditado que fueron órganos democráticos los que procesaron la decisión. ¿Para una contienda interna? ¿O negociaste que se bajaran, Ricardo? Que son dos cosas diferentes. ¿En serio estabas preparado para eso? ¿O ya habías negociado que se bajarían? En la política, Carlos, hay que competir y construir. Por supuesto que hay diálogo entre aspirantes. Tú imagínate, si aspiras a ser presidente de un país y no puedes construir diálogo entre los que son de tu mismo partido, pues va a estar difícil que el día de mañana puedas construir por el país. Entonces, claro que me senté y en repetidas ocasiones con los demás aspirantes. Pero esa no si es una ellos buena hubieran carta de decidido presentación de participar, su candidatura. Jesús. Cuando no hubo diálogo, por ejemplo, con la candidata que tenía hace un año los mejores números de Acción Nacional. Ese es otro tema y fue previo. Una actitud que creo que puede decirse del ninguneo. No, y eso es profundamente antidemocrático. De ninguna manera. Déjame colarme aquí un poco, perdón. Con mucho gusto. Cada candidato tiene su crítica, ¿no? Sí. Hay señalamientos que han sido reiterativos hacia tu persona, que es de traición a tus compañeros. Hemos visto el caso de Felipe Calderón, que te trajo al gobierno federal y ahora lo criticas. Hemos visto el caso de Gustavo Madero, que te llevó al Congreso y, bueno, él te llamó traidor en algún momento en el 2016 y algunos otros casos. ¿Es la traición el modus operandi de Ricardo Anaya? Primero, déjame contestar las dos cosas. Por supuesto que no. Tengo palabra, cuando yo empeño mi palabra, siempre la cumplo. Segundo, con Gustavo Madero tengo una extraordinaria relación. Pero en el 2006 te llamó traidor. Preguntar tú. A ver, en la política hay momentos de tensión, Azucena. Pero todos coinciden en el calificativo. Tengo una pregúntaselo a él. O sea, tú me estás poniendo el ejemplo concreto y yo estoy respondiendo con claridad. Tengo una relación inmejorable con Ernesto él. Cordero dijo, es un proyecto a base de traiciones. Le acaban de preguntar eso al propio Gustavo Madero y su respuesta fue: no sé de dónde sacan ese asunto, mi relación con Anaya es muy buena, lo respeto, dicho por él. Yo te invito a que revises sus propias declaraciones. A ver, lo de Margarita, déjame preguntar. Lo de Margarita. A mí me da la impresión, viendo las cifras de Oráculos, ella tiene alrededor de 4 o 5% de intención de voto. Me parece que uno de los más graves errores, Ricardo, de usted, fue no haber acordado con Margarita.
si la elección se cierra como puede ser, ese 4 o 5% pues va a ser el triunfo de López Obrador. Yo creo que fue un fracaso que usted no pudiera conciliar con Margarita. En política eso se llama fracaso. No la pudo convencer usted de que fuera su secretaria de gobierno, de gobernación, de Sedesol, lo que sea, y que ella tuviera una carrera. Te digo dos cosas, Juan Pablo. Fracasó ahí, Ricardo, usted claramente. Te voy a decir dos cosas. La primera, yo sí creo en la autocrítica y estoy convencido de que pudimos haber procesado eso de mejor manera, definitivamente. Segundo, no voy a polemizar con ella en esta contienda. Creo que sería ideal que pudiéramos sumar fuerzas en este momento o en algún otro momento. Le tengo respeto y le tengo aprecio a Margarita Zavala. ¿Le has llamado para proponerle eso? Y ¿la ha llamado usted? ¿Le quiere? Sí tengo mucho interés. Ya no se habla. Sí tengo mucho interés de platicar con ella. Por eso, pero no se habla. Estamos buscando la manera. Sí, de verdad estamos buscando la manera de aliarse. Hablo por mí, hablo por mí. Pero fue yo un grave estoy error eso, ¿no? buscando. Perdón, candidato. A ver, en un ejercicio de autocrítica, si me te lo permiten, reitero, creo que se pudo haber procesado de mucho mejor manera. Ojalá tengamos la capacidad de construir un acuerdo por el bien del país. La respeto y le mando un saludo y la aprecio. Ya mencionó Azucena, lo que acota Juan Pablo. Ojalá nos diga, pero la neta, candidato. ¿Qué cosa, Marín? ¿Qué lo equipara a usted o cómo se siente pensando en lo que fue el pensamiento de personas como Gómez Morín o Cristi Ibarrola, y usted viéndose como panista? ¿Qué con estos usos y costumbres en que se habla de traiciones, se habla de desdeño, en el caso de Margarita, que tenía un alto puntaje de aceptación, qué con lo que vendría a ser su condición de panista en el sentido, digamos, más honorable de un partido que efectivamente se significa por la legalidad, por la democracia? A ver, ambos me parecen personajes extraordinarios de la historia del PAN. No, uno de ellos el fundador y presidente del partido. No, digo, ¿usted se siente identificado con ellos o se siente más identificado con sus aliados del PRD? Guardadas las proporciones, son por supuesto personajes que están muy por encima de mí. Ojalá pueda yo aprender de ellos. Me parecen dos personajes extraordinarios de la historia de nuestro país. Y ¿usted se siente congruente con el pensamiento de los fundadores del PAN? Sí, por supuesto que sí, aunque los veo para arriba, mi querido Carlos. Pero, a ver, es interesante lo que trata, porque he leído tu plataforma, sé un poco de en quién confías, lo mencionas todo el tiempo en algunos discursos, has sido muy respetuoso con Agustín Basabe, por ejemplo, está rodeado de Jorge Castañeda y tal. Pareces el primer candidato panista socialdemócrata. No sé si Gómez Morín estaría tan contento. Y propones el ingreso básico universal. No sé si los panistas de verdad. Es decir, no sé si el panismo se había corrido al centro y a la izquierda de esa manera. No. Porque, mira, por supuesto, en algún momento vamos a preguntar por matrimonio igualitario y por aborto y dirás lo que se tiene que decir electoralmente porque eso no da votos. Pero en términos de política pública, parece estar escrito por un hombre que escribió un libro que se llama La Cuarta Socialdemocracia. Y tu pacto en Chihuahua, aquel que fuiste a hacer, también era un pacto al centro de la izquierda. Es decir, sí me parece importante un pragmatismo de este panismo de izquierda. A Carlos Salinas. Una cosa muy rara, este panismo de izquierda. Entiendo muy bien el planteamiento. Yo estoy convencido de que formar una coalición no implica de ninguna manera renunciar a principios. Y así ocurre en todo el mundo. En todo el mundo, cuando se unen quienes tienen plataformas distintas, lo que hacen es acordar una plataforma común en función de las coincidencias, no en función de las diferencias. Yo he puesto mucho el ejemplo de Chile, de Alemania, pero se podrían poner decenas de ejemplos. ¿Qué hay de panismo en esa plataforma? Entonces, nada más dime qué hay de panismo en esa plataforma. Es que todo. Poner a la persona en el centro, el principio de solidaridad. Es que también aquí hay un problema, Carlos. Hay quien cree que el PAN es un partido de derecha, cuando el PAN es un partido humanista, de enfoque demócrata cristiano, que pone en el centro a la persona, que cree en el principio de solidaridad, que implica redistribución, que implica que nadie se quede atrás, que tiene un principio ordenador de subsidiariedad, que te dice hasta dónde debe intervenir cada orden de gobierno y que plantea como objetivo final el bien común, es decir, que la gente viva mejor, acabar con los problemas de violencia, de inseguridad, que haya empleo,
que los empleos estén bien pagados. Esos son como, esos son grandes deseos, porque en política pública aparece progreso. Por eso, y cuando el PAN decide formar una coalición con otros partidos, a lo largo de meses se construye una plataforma en función de las coincidencias. Yo siempre he pensado que es rico que se sienten personas que piensan distinto a la mesa. Hay quien cree, solo concluyo la idea, si me lo permites, brevísimo. Hay quien cree que la política se trata de que solamente los que piensan igualito se unan y se radicalicen en sus posiciones. Yo creo que es mucho más rico, mucho más valioso cuando quienes pensamos distinto nos sentamos en la mesa, nos preguntamos en qué coincidimos y cómo le hacemos para construir algo más grande por el bien del país. Eso es una coalición y eso es lo que nosotros hemos planteado, lo cual no implica bajo ninguna circunstancia que las partes renuncien a sus principios. Va Héctor y luego Jesús. Si pudieras poner en pocas palabras qué une al frente. Yo no entiendo muy bien estas nostalgias por el panismo puro, por el perredismo puro, no lo entiendo muy bien porque creo que realmente nunca hemos estado puestos con nuestra cabeza en una identificación cabal de en qué se distingue cada partido. En cambio, me parece muy importante y no está claro qué es esta nueva formación que es el Frente, que reúne a estos partidos y otras cosas. ¿Qué los une? ¿Qué programa? ¿Qué proyecto? Porque creo que no está claro, creo que es una cosa nueva, que no está clara, no han podido sembrarla realmente en la vida pública. Entonces mi pregunta es, dicho muy sencillamente, ¿qué los une? No ¿qué los separa? Sí. Pues los separa la historia. ¿Qué es lo que los une? ¿Por qué van a poder actuar como una fuerza política unitaria y cohesiva en lugar de una asociación de fuerzas extrañas que acabarán diluyéndose o separándose? Primero, un diagnóstico común de la realidad, que nos lleva a la conclusión de que tiene que haber un cambio profundo en el país, y nosotros lo que estamos planteando es un cambio de régimen, que tiene dos elementos fundamentales. Primero, un gobierno de coalición, queremos el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, y segundo, un cambio de régimen que implica romper el pacto de impunidad. Son los dos componentes fundamentales del cambio de régimen. Gobierno de coalición, romper el pacto de impunidad. Y tercero, construir políticas públicas no desde una perspectiva ideológica, sino con orden práctico para resolver los problemas de la gente. La gente que ahorita nos está viendo en su casa no quiere oír historias ideológicas. Lo que quiere es que le digamos cómo vamos a resolver no solo el problema de la violencia en términos de homicidios, sino a la gente que ahorita están robando en el transporte público, los que se van de su casa y cuando regresan les vaciaron la casa, la mamá que tiene al hijo desaparecido y no lo puede encontrar, una violencia que cada año está peor. O sea, en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y los homicidios siguen aumentando de manera consistente. La gente no quiere clases de ideología política. La gente quiere que le digamos en términos prácticos cómo vamos a resolver los problemas. ¿Cuál es fundamentalmente? Violencia, los problemas económicos, los problemas de corrupción. ¿A cuál le entramos primero? Pero no sé si antes de esto, porque yo creo que la gran propuesta es la coalición. Sí. Y me parece como que herramienta, Jesús, como un vehículo. Pero en este momento, no es el fin en sí mismo. En este momento creo que ya podemos ver que es una herramienta que falla en lo esencial, que falla en términos de agregar votos. El Partido de la Revolución Democrática no le está aportando votos a la coalición. Yo creo que sí. Movimiento Ciudadano en Jalisco puede tener mucha relevancia, pero le hace ascos al PAN y al PRD en la opción de Jalisco. Y creo que también cuando se habla de gobierno de coalición no están los números, porque ni siquiera en el escenario más fantástico para el Frente tienen ustedes los votos para formar una mayoría. Entonces, esta coalición, que es el centro de la propuesta, tiene dos huecos que son los centrales. Uno, no suma ni agrega electoralmente para darle una victoria a esta coalición, y en términos parlamentarios no da para formar una mayoría, de tal suerte que si en el eventual caso de que ganara la presidencia de la República, tendrían que hacer una coalición con el PRI. O con Morena. Déjame decirte dos cosas. ¿No? La primera, Jesús, es que es un medio
para lograr un fin superior. O sea, la coalición es la herramienta para lograr resolver los problemas de la gente. O sea, si nosotros nos dedicáramos en campaña a decirle a la gente que nuestra gran propuesta es un gobierno de coalición, pues la gente nos va a contestar, a mí resuélveme el problema de que me pagan a la mitad de la población menos de 160 pesos al día y con esto no me alcanza para vivir. A mí resuélveme el problema de la violencia en mi colonia. A mí resuélveme el problema de que no tengo servicios básicos. A mí resuélveme el problema de que mi hijo está desaparecido. Esos son los problemas que vamos a resolver. El gobierno de coalición es un vehículo. Yo creo, Jesús, pero eso lo vamos a saber el 1 de julio. A ver si me invitan pasando el 1 de julio y lo discutimos. Yo creo que sí nos alcanza. Creo que vamos a ganar la elección, que la vamos a ganar de manera contundente y que vamos a tener la capacidad. Tras el anuncio del Frente, no hubo un campanazo de entusiasmo popular porque se habían puesto ustedes de acuerdo. No, pero sí, no implica, ha habido en ese sentido implica, Jesús, ningún respaldo adicional del que tenía el PAN solo. No, yo Para creo el que PAN sí. ha sido un fardo y no un impulso. Entiendo tu coalición. punto de vista, lo conozco porque te he leído. No lo comparto. A ver, respeto el a ver, punto, pero no lo Ricardo, comparto. pero nada más para terminar, déjame terminar esta porque Sí. importa. Estas coaliciones, Ricardo, son para ganar. Si pierdes, ¿a qué PAN vas a regresar? Es decir, porque estas coaliciones funcionan bien si ganas, pero ¿qué va a quedar del PRD si pierdes? Es que no sé por qué. ¿Qué va a quedar del PAN? ¿100 diputados? ¿104 diputados? Y con los enemigos internos. Pero ¿estás de acuerdo que estas coaliciones funcionan cuando ganas? A ver, primero, cuando pierdes, no. Primero yo estoy convencido que vamos a ganar. Bueno, pero sí. segundo, las coaliciones, esta es la parte que quizá no hemos tenido la capacidad de comunicarla con claridad. Las coaliciones no implican que cada institución renuncie a sus principios, a su programa, a sus mecanismos internos. Eso queda intacto. Por supuesto que los partidos políticos continúan con su vida. Yo creo que vamos a ganar y en cualquier escenario estoy seguro de que los partidos vamos a seguir caminando. ¿Vamos a ver un pacto 2.0, un pacto por México 2.0? No, no es eso lo que estamos planteando, es una cosa muy distinta. Pero Porque es lo eso mismo eran que acuerdos de a uno por coalición, uno. ¿no? Esos eran acuerdos de a uno por uno. No, eso no es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición implica una mayoría estable, con un programa integral que se hace realidad en el ejercicio de gobierno Pero si para no tiene resolver mayoría, los problemas de la gente. va a tener que ir con Morena o con el PRI, ¿no? A ver, de que hay que tener la capacidad de construir mayorías, hay que tener la capacidad y entender que hay momentos para competir y después hay momentos para construir. Y que cuando se gana, se gobierna para todos, no nada más para los de los partidos que integraron la coalición, no nada más para los ciudadanos que votaron por la coalición, se gobierna para todos y se aspira a gobernar con todos, claro que sí. Está muy seguro de ganar, habla mucho de autocrítica. Dígame 3 logros en su pasado que le den las cartas de presidenciable. ¿Por qué usted es un presidenciable? 3 cosas concretas. Déjeme ¿no? La alabanza en boca propia es No, vituperio, es es bastante importante. chocante cuando alguien se pone a echarse Así flores es. a sí Se lo mismo. voy a poner de esta manera, porque era de lo que yo quería hablar. Entonces, a ver, dicen que somos medio duros aquí, pero pues... La trituradora de Milenio. A ver, Espérame. usted fue... Nada más Ya, lo voy ya a- les dijo Zavala, ¿Qué? el mosh, el pozolero, la mataviejita, Pero mira, ahora no el nos cadenero. No, el cadenero es... El cadenero. No me acuerdo, algo así como que el que los sacan A ver, a los maleantes de los antros. Yo creo que las Pero a mí me lo campañas dijo son con también cariño. son para propuestas. Y conste que fue Zavala, ¿eh? No ha sido A ver, objetivo. las campañas son para propuestas, también para conocerlos ustedes, ¿no? Los candidatos tiene derecho la gente a saber quiénes Claro. son ustedes. ¿Qué te cuento de mí? Usted fue de 2003 a 2009 secretario particular. Una parte particular y después responsable de la política Así es. social. Bueno, usted fue secretario particular del gobernador de Querétaro y luego fue nombrado por el presidente Calderón como subsecretario de Planación Turística. Sí. Ese era el puesto, ¿no? Si no me equivoco. Sí. En Estados Unidos... Por eso habla francés e inglés. Yo, francamente, y muchas personas, no se ve usted presidencial con esas cartas. Pero Es decir, usted díganos cuáles ¿cuál es son, su mérito básicamente? realmente ser secretario del gobernador y ser subsecretario? Y el paso por el Congreso no da sí, credenciales. diputado, pero usted Y local. como ejercicio de gobierno, Es decir, no si ha no- tenido un ejercicio de O gobierno... sea, si no has tenido una responsabilidad ejecutiva Así es. a nivel secretario en el gobierno federal, entonces no tienes las credenciales, ¿ese es el planteamiento? Yo creo que... Porque entonces yo te diría, no se Juan ve- Pablo, que acabas de descalificar a Trudeau.
Trudeau llevaba 4 años de estar en el Congreso y hoy es el primer ministro de Canadá, por cierto, de una edad similar a la mía. No me estoy comparando con él, que quede bien claro. Se está comparando con en esta silla le dije a otro candidato, el ego. No, yo no me compararía con él. Conste que lo dije al que tuve. Lo que te estoy diciendo, déjame darte otro dato. Y mucho menos me compararía con él, mucho menos. A ver, pero ese perfil ¿qué cargo basta para ser ejecutivo presidente en este país? ¿A Trudeau le bastó? Déjame terminar la pregunta. ¿Es Canadá? Espérame. No, Pues basta si gana. Déjame hacerte un segundo planteamiento, Juan Por Pablo. eso, pero esa es la carta de presentación. Te digo un segundo Estos ejemplo. señores fueron funcionarios Te de pongo gobierno. un segundo ejemplo. La Constitución dice que basta con ser ciudadano, ¿eh? ¿Sabes Obama qué cargo había ocupado antes de ser presidente de Estados Unidos? Había sido diputado local, después buscó ser diputado federal y perdió, y llevaba muy poquito tiempo en el Senado. Entonces, yo creo que esta lógica de si no has acumulado quién sabe cuántas secretarías, y te digo algo, la experiencia que muchos tienen es la que no quiero tener, y no quiero tener experiencia ni en robar ni en mentir. Lo elogiaste en José Antonio Meade. Pero yo te quiero plantear algo. Por cierto, que es, en un contexto muy particular y fue de veras de muy mala leche que hayan usado eso. Si me permite, candidato. ¿Te digo rápido por qué? ¿O no te interesa? La verdad no. Pero porque era un evento privado. El candidato con es el invitado, puede decir lo que quiera. No, era un evento privado. Bueno, pues las mentadas de madre en público no se resuelven en privado. Adelante. Lo que me asombra mucho, y no es privativo de Ricardo Anaya, es que los candidatos suelan prometer una barbaridad que dicen resolver el problema. Yo estoy absolutamente convencido de que jamás se resuelve un problema. Los problemas, como la materia, solo se transforman. Se aligeran o se complican. ¿De dónde puede sacar Ricardo Anaya que va a resolver el problema, por ejemplo, de la pobreza o de la inseguridad o de la corrupción? ¿De dónde en el lapso de 6 años? Yo creo que se lleva generaciones. ¿De dónde sale esa palabra? Me parece absolutamente inadecuada de que voy a resolver el problema. Empieza con los cómo. ¿Por qué no empiezas con seguridad? Porque es muy fácil decir que ya no desaparezcan y que ya no maten. ¿Cómo? Digo una cosa, ¿quién es tu asesor de seguridad? López Obrador dice 30%, Meade dice 40%, pero no dice, no se han atrevido a decir se va a acabar. Te digo una cosa y después le entro al tema de seguridad. Pero hay cosas que sí tenemos que resolver. Hay otras cosas que tenemos que mejorar. El tema, por ejemplo, de la pobreza extrema, Carlos, yo sí creo que es un imperativo. No puede haber en pleno siglo XXI en México casi 10 millones de personas que no tienen lo mínimo indispensable para sobrevivir, es decir, que no tienen para comer. Pobreza extrema, no pobreza en general. Por supuesto que eso se tiene que resolver y sí se puede cuando se convierte en una prioridad. Segundo, en el tema de seguridad, convencido de que hay que cambiar la estrategia, no es una lógica ideológica, es un planteamiento de orden práctico. Cuando algo no está funcionando, hay que replantearlo. ¿Y por qué digo que no está funcionando? Soy un solo dato de diagnóstico y entro a los cómo. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y todos los años aumenta la violencia. 2017 cierra como el más violento de los últimos 20 años y el 18 todavía empieza peor. ¿Cómo? Uno, algo creo que en lo que coincidimos todos, ir a las causas profundas. Por supuesto que hay que prevenir y eso implica fomentar deporte, cultura, que haya empleo, prosperidad y especialmente oportunidades de educación para los más jóvenes. En eso creo que no hay debate. No, con López Obrador, es muy López Obradorista. ¿Sí? Todo mundo coincide en eso. Y no quiere decir que eso lo resuelva de la noche a la mañana, pero me parece que en lo que todos coincidimos no es solo un asunto de policías, de fuerza y de balas, eso es obvio. Pero ¿dónde hay un gobierno panista exitoso en eso? Venimos de Calderón, que tampoco le fue muy bien. Déjame explicar los cómo y hacemos retrospectiva. Déjame explicar los cómo y hacemos retrospectiva. En los cómo, enfrentar el problema de una manera distinta. Yo he explicado, primero, clarifiquemos el objetivo. Porque una estrategia es la carretera que une el diagnóstico, del que hablamos ahorita, con el objetivo. Mientras el objetivo no sea con claridad disminuir los niveles de violencia en el país, nos vamos a seguir equivocando. Mientras los objetivos sean los del país vecino, y entonces lo que hagamos sea detener solamente a las cabezas de los grupos criminales, el problema no se va a resolver y de hecho se ha venido agravando. A mí el ejemplo que me parece más didáctico, pero hay cientos, es la detención de Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo. Lo detienen,
no se desmantela la organización, no se resuelve absolutamente ningún problema de fondo. Lo que sí ocurre es una inestabilidad enorme en esa organización, se escinden los zetas y hasta la fecha tenemos niveles altísimos de violencia, sobre todo en el noreste del país, señaladamente en Tamaulipas, porque lo que no se hizo fue un ejercicio de inteligencia para desmantelar y no solo para descabezar a la organización. ¿Qué diferencia con lo que pasó? Salió en muchos medios de comunicación el 9 de enero pero en Italia. Déjame terminar la idea. ¿Otros gobiernos han pensado en Solo eso? termino no la era idea, pero de no. otros. Y contesto esa pregunta porque me parece que esa pregunta es fundamental. 9 de enero, en un solo día, detienen a 169 personas, entre ellos 3 presidentes municipales coludidos con los criminales. No se dispara una sola bala, se desmantela la organización criminal y, por cierto, participaron 2 países en ese ejercicio. ¿Cuánto hace que no escuchamos de un operativo así, planeado de manera binacional? Candidato. Segundo, tú me dices, oye, muchos han dicho eso. El problema no es decir, el problema es hacerlo. Voy a otra que te da todavía más la razón, Carlos. Profesionalizar y certificar las policías. De acuerdo al índice de... No, pero fíjate, por eso dije que iba a poner un ejemplo que te da todavía más la razón. Llevamos 20 años oyendo eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora lo que vamos a oír es lo que va a plantear a Susana. Solo termino la idea. Me toma un minuto terminar la idea. Me toma un minuto terminar la idea. Un minuto terminar la idea. El problema es que no se ha hecho. Ve el último informe de causa en común. No hay prácticamente una policía del país que cumpla con todos los estándares que establece la ley. Entonces, pues claro, no es solo un asunto de tener buenas ideas, hay que ejecutarlas con eficacia para poder resolver los problemas. No sé, digo, lo hemos intentado muchos años, no sé cómo, ojalá que usted tenga la receta. Déjenme, voy a brincar y si no implicaría resignarnos, Azucena, que las cosas no van a mejorar. En el debate en el que estuvimos juntos del INE, usted hizo una mención muy particular hacia Andrés Manuel López Obrador respecto al ingeniero Alfonso Romo, que es el enlace de empresarios y coordinador del proyecto Alternativa Nación, etcétera. Usted dijo textual que Andrés Manuel López Obrador acusó a Alfonso Romo de ser corrupto y le dice que será el jefe de su gabinete, que no va a ser, por cierto. Está aquí la página 33 y en ninguna parte de la página 33 utiliza el calificativo de corrupto. Yo me quiero ahorrar el tema de Carlos Loret, que ya lo ha dicho usted muchas veces, me quiero circunscribir al debate, a la hoja y a algo que no existe aquí. A ver, con muchísimo gusto. Alfonso Romo le dejó un reto en una entrevista que tuvimos en donde dice, si Ricardo Anaya me comprueba que dice corrupto, yo renuncio y si no, que renuncie él. Ahí te va. Primero hay un dicho muy popular que se llama a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo sé que no te gusta el ejemplo, pero es que el ejemplo es muy bueno. Lo que pasa es que en lo que estuvimos nosotros dos fueron estas 3 partes, ¿no? Acaba de estar López Obrador en 3er grado. Y le dice Loret exactamente lo mismo que me estás diciendo. Pero le dice, oiga, usted le dijo corrupto a Poncho Romo. Y contestó, claro, claro, claro. 3 veces dice claro. No lo contestó así. ¿Va a haber anuncios aquí? No. ¿Va a haber cortes? Oiga, espérame. Porque le voy a pedir a Fernando Rodríguez de Oval, que está aquí al ladito, que me preste mi teléfono y te voy a enseñar cómo López Obrador, él reconoce que le dijo corrupto a Poncho Romo. Segundo, déjame explicarte esa página. Lo que yo le pregunto es que no dice déjame aquí. explicarte esa página. Eso fue después. Carlos Loret fue una cosa después. Yo solamente quiero saber. Por eso te la explico. Ahí te va. Solo que no lo dice. Ese libro es un libro en donde la tesis fundamental es que el saqueo más grande en toda la historia del México independiente es el Fobaproa. Eso es lo que sostiene López Obrador. Entonces, lo que hace en el libro es, página por página, ir denunciando a los grandes saqueadores. ¿Me prestas la hojita? Sí, es una inferencia. Entonces, llega a la página 33. Y en la página 33, fíjate nada más el tamaño de la acusación. Dice, le venden a Romo en 120 millones de dólares una cosa que el gobierno acababa de sanear por 510 millones de dólares. Y en aquellas épocas, porque López Obrador tiene discursos por épocas, te puedo enseñar planas y planas de periódicos, se dedicó a acusar a Poncho Romo de saqueador por 400 millones de dólares. ¿De dónde sale el 400? De una resta de aritmética elemental. Lo que dice López Obrador, este señor es un saqueador, porque el gobierno le mete 500 millones de dólares a la empresa y luego se la vende en 100 a él, el tema, entonces, como si le hubieran regalado 400 millones de dólares. Pero déjame decirte algo que es bien importante. Si te vas a las hemerotecas, Azucena, vas a encontrar que por casi una década lo trajo como su personaje favorito de lo que él llama la mafia del poder.
Porque ese cuento de la mafia del poder lleva repitiéndolo desde hace muchísimos años. Y van cambiando los personajes a los que él menciona con frecuencia. El que ha sido, digamos, su cliente histórico es Salinas, pero ha ido cambiando a los integrantes. Durante mucho tiempo decía que Poncho Romo era de los integrantes de la mafia del poder. Muchos ahora lo cuestionamos porque sorprende que diga que ese señor, que era de la mafia del poder, va a ser su jefe de gabinete, es decir, el jefe de todo el gabinete López Obradorista. Pues claro que es una contradicción enorme y por eso no encuentra una respuesta una contradicción a este en la que han caído todos, como usted decía, que el presidente Gracias. Felipe Calderón era un gran presidente y ahora dice lo contrario, ¿no? Son fíjate, contradicciones en el camino de los políticos. Pero bueno, yo solamente quería hacer el tema este del debate. Esa? ¿Usted no asume que mintió? No, claro que no. Me sostengo en lo que dije. Bueno. ¿Puedo contestar esta segunda? Mira, los políticos de siempre creen que su chamba es defender a los de su partido, hagan lo que hagan, en todo. Usted defendió a Felipe Calderón cuando estaba la guerra contra el narco. Fíjate el razonamiento. Y ahora dice lo contrario. Creen que los tienen que defender en todo y siempre. Yo no creo en eso. No creo en esas posiciones maniqueas. Nunca señaló a Calderón durante el sexenio de Calderón. Déjame terminar la idea. No creo en esas posiciones maniqueas. Por supuesto que reconozco que hizo cosas bien durante su gobierno. Si quieres que te diga un ejemplo, el primero que viene a la mente, el tema, por ejemplo, de infraestructura, que por cierto ahora se ha caído la inversión en infraestructura porque se han aborazado en el gasto corriente. Probablemente el plan de infraestructura más importante de las últimas décadas lo hizo él. Si me preguntas sobre la estrategia de combate al crimen y de pacificación del país, estoy convencido de que esa estrategia no funcionó y que la tenemos que cambiar. Bueno, eso demuestra que todo tiene sus claroscuros, ¿no? Viene otro panista a la presidencia de la República, ¿qué va a ser diferente con Calderón? Hay un razonamiento inicial, Juan Pablo. ¿Qué hizo mal él? Sí. Déjame describir y explicar dónde creo que está la falla más importante. Cuando se llega a la conclusión de que el crimen organizado ha logrado cooptar a la mayoría de las policías municipales, inclusive estatales, no se nos olvide, 2 exgobernadores de Tamaulipas están en la cárcel, tanto Yarrington como Eugenio Hernández, por sus acuerdos con el cártel del Golfo y con los Zetas, acusados directamente de recibir dinero y de inclusive lavar dinero de estos grupos criminales. A esos niveles llegó la convivencia entre el poder público y los criminales. Entonces se toma la decisión en aquel entonces de que en aquellas poblaciones en donde la gente estaba a su suerte, porque los policías ya estaban en la nómina de los criminales, de sacar al ejército. Sí, como en Michoacán. El gran problema, Juan Pablo, es que no se diseñó una estrategia clara para resolver el problema de fondo, que era recuperar los cuerpos civiles, por un lado, y por otro, construir un cuerpo federal civil. Y explico las dos cosas. Punto número 1. ¿Iba a tomar tiempo? Por supuesto que sí. El problema es que ya pasaron 10 años y esas policías municipales y esas policías estatales siguen desmanteladas. Porque hoy lo más cómodo para los gobiernos locales es que el Ejército y la Marina les resuelva el problema, cuando hay que entender que constitucionalmente esa no es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y no las formaron para eso. Entonces, ¿qué se debió haber hecho diferente? Un programa verdaderamente ordenado para recuperar las capacidades de las policías. Candidato, todos los gobiernos han tenido una estrategia, aunque sea fallida. Todos. Es decir, hubo una estrategia no solo de Calderón, la hubo con Fox, la hubo antes con Zedillo, la hay ahora. Que no resulte. Hay estrategias que funcionan y estrategias que no funcionan. Exactamente. Pero va, Chucho Silva. Están saliendo los colaboradores y me parece relevante pensar en quién puede ser presidente de la República e imaginar quién lo puede acompañar. A mí me resulta muy difícil seguir el argumento de que se busca un cambio de régimen cuando la coalición es lo que es. Cuando Santiago Krill es uno de sus asesores principales, no se puede pensar que se esté buscando un cambio de régimen, porque creo que el secretario de Gobernación de Vicente Fox tiene una enorme responsabilidad en la desgracia que fue ese gobierno y la traición que fue para la democracia. ¿Cómo podemos imaginar que esa coalición, que es una coalición partidocrática, en donde está la burocracia del PRD, en donde están los políticos tradicionales reconvertidos de Movimiento Ciudadano, cómo podemos imaginar que ahí hay la semilla de un nuevo régimen? Déjame decirte dos cosas. La primera, Jesús, con los datos objetivos sobre la mesa, en aquel sexenio
los homicidios por cada 100.000 habitantes eran la mitad de lo que son ahora. No estoy hablando del tema de seguridad. Estoy hablando como dato. de la decepción democrática que incubó en el gobierno de Vicente Fox y en donde Santiago Krill tiene una responsabilidad gigantesca. Que desaforar a su rival político, como te lo quisieron hacer tú a ti. descalifiques un ejercicio de un cambio de régimen Por supuesto porque que lo no descalifico. coincides con una persona, pues no me parece que sea un argumento suficiente. Descalifico el compromiso Respeto democrático tu posición, pero no la comparto, de Vicente Jesús. Fox. Por eso, yo no he planteado... Y si los- tú me dijeras, y los resultados oye, de ese si tú gobierno. me dijeras, oye, fíjate que en tu programa está reeditar las políticas que no funcionaron de otro gobierno, te daría toda la razón. Pero el que tú no coincidas con el perfil de una persona, me parece que no es argumento suficiente para descalificar un proyecto que estamos construyendo con mucha gente, con una muy buena plataforma y que estoy convencido nos va a permitir Pero no lograr solo este un cambio perfil, es lo profundo que hizo que el Juan país necesita. Pablo Aguilar Camín. Es ese funcionario lo que hizo. A ver, de la propuesta. A ver, de las propuestas interesantes que ha hecho el Frente está la del ingreso básico universal, que es darle a la población, por el hecho de ser mexicano, una cantidad de dinero. Las cifras para hacer esto parecen estar completamente fuera del alcance de cualquier presupuesto mexicano. ¿Cómo es la propuesta que ustedes hacen? Porque es una propuesta, digamos, de profundidad social. Yo la he leído en John Scott, pensada En tu libro. exclusivamente para la pobreza extrema. Y ahí sí alcanza. Quisiera que me hablaras de los números, de dónde va a salir ese dinero, cuánto cuesta eso, porque si eso se puede hacer, esa es una manera de ponerle un piso a la pobreza extrema para que se termine. Pero Sí. ¿cuánto cuesta y de dónde sale el dinero? A ver, primero, efectivamente, creo que el ensayo de John Scott, que está en tu libro, me parece muy bueno. Coincido con John Scott. Habría que empezar definitivamente por quienes están en pobreza extrema. Pero, ¿por qué, digamos, los mejores economistas del mundo hoy están discutiendo este asunto? Solow, Pisárides. Porque tres razones fundamentales. La primera, el tema de la pobreza extrema. Es decir, no es éticamente aceptable que en un país haya gente que no tiene para lo mínimo indispensable, para comer, para alimentar a sus hijos. El establecer un piso mínimo que, de acuerdo a todas las pruebas piloto que se han hecho en el mundo, no provoca en lo absoluto que la gente deje de trabajar. Ese es un mito y es una mentira. Eso de que si a la gente se le garantiza un mínimo vital, la gente va a dejar de trabajar, está demostrado en pruebas piloto serias que eso no ocurre. Entonces, primero, te permite, Héctor, acabar con la pobreza extrema si a todos les garantizas ese mínimo vital. Segunda razón, ¿por qué en otros países del mundo se está discutiendo? Porque las transformaciones tecnológicas van a tener impactos fuertísimos sobre el empleo en las próximas décadas. No estoy diciendo que esto vaya a pasar pasado mañana. Lo que sí estoy diciendo es que la robotización y la automatización van a tener un impacto en el empleo. Tú antes entrabas a una fábrica y veías muchísima gente y pocas máquinas. Hoy entras a cualquier fábrica, no se diga ahora que acabo de andar en tu tierra, Azucena, y lo que ves es lo contrario. Muchísimas máquinas y pocas personas. ¿Qué está sucediendo en prácticamente todas las empresas? La productividad va para arriba, el número de empleados va para abajo. ¿Qué está pasando en todo el mundo? Tú ves el PIB. ¿Cuánto del PIB se está yendo cada año a salarios y cuánto se está yendo a utilidades? Todos los años se está yendo menos a salarios y un poco más a utilidades. Entonces, lo que están planteando muchos economistas serios en el mundo, y hay pruebas piloto en la India, en Holanda, en Finlandia, que lamentablemente van a parar su prueba piloto, es justamente cómo le hacemos para garantizarle a toda la población al menos ese mínimo vital. ¿Y cuánto Para cuesta que eso? estas ¿Cuánto transiciones cuesta? no ¿Cuánto sean... cuesta y de dónde? Allá voy, para que estas transiciones no sean demasiado bruscas. Mira, si lo haces solamente en la gente de pobreza extrema, es una cosa perfectamente financiable. Yo he querido ser muy cuidadoso en las cifras. En el caso de nuestro equipo, para, digamos, responder un poco temas de nombres, el que está arrastrando el lápiz con mucha seriedad en este asunto es Salomón Chertorivsky. ¿No tiene la cifra? Y te voy a decir por qué es perfectamente financiable. Porque si estuvieras en el orden de los 200, 300 mil millones de pesos para resolver el problema de quienes están en pobreza extrema, te doy un solo dato.
En los últimos 10 años, el gasto discrecional del gobierno, es decir, superior a lo que estaba en el presupuesto de egresos, eso que el gobierno hace como que no va a recaudar y que después gasta por fuera de manera discrecional, en promedio, casi todos los gobiernos en promedio, de los estados. y eso tiene que parar. En promedio ha sido de más de 200,000 millones. Y no estoy poniendo el ejemplo de 2016, que fue de 600,000 millones. ¿Y se le quitan los estados? Entonces, no, es que es gasto discrecional, Carlos. Por eso, es decir, de ahí se pagan muchas cosas en todo el país, más allá que sea discrecional. Es que, mire, el Ejecutivo manda 2 instrumentos. La ley de ingresos, esto es lo que preveo recaudar, y el presupuesto de egresos, esto es en lo que me lo quiero gastar. ¿Y qué pasa año con año? Que termina recaudando 200,000 millones extras. Fíjate, y muchos se van a los estados, que recortar pues de manera discrecional. Entonces, por eso, lo deja de para irse a los control estados. político. ¿Y qué hacen los estados? 200,000 solo para pobreza extrema, ¿dices? A ver, la cifra exacta, hay que ser bien cuidadosos, muy responsables, pero con más o menos ese orden, solo 200, 300 millones, ¿no? Sí puede resolver el asunto es que deja de llegar al resto de la República. Solo para pobreza extrema. Generalizarlo, no general. Si lo generalizas para toda la población, entonces tú tienes que hacer de manera gradual. Con esa lógica, el gobierno de Chihuahua, de Corral, tu correligionario, no habría tenido ese gasto discrecional que siempre sí obtuvo, y seguramente no estoy prejuiciando. No habría habido el desvío que hubo antes. No, lo que digo es que no le habría llegado y no llegaría al resto de los estados. ¿Tú estás a favor de esos gastos discrecionales? No, yo estoy a favor de que no sean discrecionales. Lo que digo es que si de ahí se toma, pues deja de llegar ese dinero a todos los estados de la República. Pues claro que hay que evitar el gasto discrecional. Se respondió ya la pregunta, 200,000 millones de estos gastos discrecionales. No lo tomen como una cifra escrita en piedra, ¿eh? Con mucho gusto. Estamos trabajando en ello, es un equipo de economistas muy serios, los está liderando Salomón Chertorivsky y vamos a hacer un planteamiento en su momento. Lo que te quiero decir es absolutamente factible. Y te quería dar un tercer dato, Héctor, porque hay 3, digamos, como grandes razones para el ingreso básico universal. Uno, el tema de pobreza extrema, que por supuesto tendría que ser el primer paso, como dice John Scott, y como ha dicho también Gonzalo Hernández Licona, que dice que sea ingreso básico universal solidario para quienes más lo necesitan en una primera etapa. Segundo, el tema de la automatización, que obliga a que el mundo repiense este asunto. Y el tercero, el de los jóvenes. O sea, otra corriente que empuja muy fuerte este asunto dice, si los jóvenes tuvieran un mínimo garantizado, podrían ser mucho más audaces, mucho más creativos, no aceptar el primer empleo que les ofrecen, poderse arriesgar más en la vida y poder hacer cosas que vayan más con su vocación, ¿no? Que vayan más con su vocación que con la necesidad inmediata de obtener ese empleo que sea el primero que se les atraviese. Y por último, ya hay ingreso básico universal para ciertos segmentos de población. Déjame usar el caso de Guanajuato, porque esto no es exclusivo de la Ciudad de México. El que a todos los adultos mayores, sin distingo, les des un recurso mensual, sí es universal, porque no tiene condicionamientos y es para todo un segmento de edad. La diferencia entre lo universal y lo no universal es cuando tú exiges contraprestaciones, cuando haces un estudio socioeconómico. Y la última y la más importante, acabar con tanta burocracia. Detrás de los programas sociales hay una cantidad de burócratas que levantan el estudio socioeconómico. Porque Jesús quiere hacer una pregunta. A mí lo que me inquieta, conectando esto con lo primero que decía Héctor en términos de estrategia hacia adelante, es por qué esta idea es una idea que aparece de pronto en el discurso de Ricardo Anaya y de repente se disuelve, no habla nadie de ella, que creo que es una característica de esta campaña, el que no hay una continuidad en el discurso, no hay una continuidad en términos de qué va a ser esta Comisión de la Verdad y su asistencia internacional, no hay continuidad ni hay una constancia en un discurso coherente. Sí sabemos estas frases que ya conocemos de que hay que ya se va el PRI y que la opción es entre López Obrador y el Frente. Pero no hay un contenido político que tenga constancia. A ver, yo creo que sí lo hay, Jesús. También hay que entender que en una campaña política
se tienen que escoger ciertos mensajes para poderlos comunicar, porque no puede uno pretender que la gente se entere de absolutamente todo. Qué bueno que se organizan estos ejercicios. Ojalá, en lugar de darnos spots de 30 segundos, que nos dan como 15 diarios, ¿qué puedes explicar en 30 segundos, Chucho? Diaria a las 7 de la mañana y no hay un tema que se posicione en la agenda. No están los temas de Ricardo. A ver, déjame contestar las dos cosas. Voy a contestar las dos cosas. Primero, ojalá, en lugar de que tuviéramos una bola de spots de 30 segundos a lo largo del día, con lo cual es dificilísimo comunicar ideas de fondo, se compactaran esos tiempos y nos obligaran a los candidatos a debatir 2 veces por semana sobre temas de fondo, y entonces pudiera la gente enterarse y tuviéramos una democracia muchísimo más informada. ¿Cuál es una? Uno. Y dos, fíjate, qué buen punto tocas cuando dices lo de las conferencias de prensa. Nosotros con enorme disciplina todos los días planteamos una propuesta, pero como dicen los periodistas, pues no siempre es nota. A veces es más nota contestarle al adversario con una frase que plantear una propuesta. Pero Andrés Manuel ha puesto sobre la mesa el aeropuerto, la amnistía, propuestas que él tiene clarísimas, la reforma energética educativa, y no terminamos de hablar de eso. Más bien, cuando él dice un disparate, entonces todo mundo habla sobre el disparate, porque el tema de la amnistía, por favor, no es serio. Es decir, en ninguna parte del mundo se ha resuelto un problema de violencia perdonando criminales. El asunto del aeropuerto es otro disparate. Entonces, pues claro, cuando alguien dice algo que es un absoluto sinsentido, pues la conversación empieza a girar sobre el absurdo. Pero no son propuestas. Que a mí me importa, antes de que se vaya a terminar la conversación. ¿Ya se va a acabar? Yo le pedí que nos dijera una sola cosa que haya hecho en su pasado que lo respalde para ser presidente. Una. Yo le dije 3, pero dígame una. Yo creo que muchas. Una. Conducirme con honestidad, dar resultados en las responsabilidades que he tenido. Un proyecto. O sea, ¿quieres que te diga algo de lo que me sienta profundamente orgulloso? Te voy a platicar de un programa en específico que me tocó diseñar y ejecutar. Nada más, para tener una idea de quién es. Todo el programa de transporte rural en el estado de Querétaro. La pobreza está muy relacionada con la dispersión. Entonces, históricamente lo que se ha planteado es, pues vamos poniendo una escuela en cada comunidad y vamos viendo la manera de acercar todos los servicios. Llega un punto donde sí puede haber una primaria en cada comunidad, pero ya no puede haber una secundaria en cada comunidad, mucho menos una prepa y mucho menos una universidad. Entonces, nosotros diseñamos todo un sistema de transporte. Yo era el responsable de toda la política social en el estado de Querétaro. Entonces, lo que hicimos fue diseñar todo un sistema de transporte rural. Bajó mucho la deserción. La jovencita que el papá le decía, estudiaste hasta secundaria, prepa ya no, porque no quiero que camines 4 kilómetros diario hasta la preparatoria. Está bien, esa es su carta presidencial. No es que sea mi carta presidencial. Me dijiste, dime una cosa de la cual te sientas orgulloso y te la estoy platicando. Su carta presidencial. Y la otra claro cosa, que no es mi carta presidencial. Para tirar el mito de Carlos Puig de que no contestan los políticos con honestidad, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿usted sí o no? A ver, lo voy a contestar de dos maneras. De la plataforma, etcétera. Quiero saber qué piensa usted. Ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tiene que acatar lo que resolvió la Corte. Segundo, ¿cuál es su posición? Yo estoy a favor de la tolerancia, lo digo con toda claridad, pero esto no es un asunto de posiciones personales, Azucena. Es un asunto de que, también nos deja. Está bien, le pregunté al candidato, pero déjame contestártelo. Hay una buena dosis de morbo sí, pero ¿qué piensas? La Corte, ya lo resolvió. No tiene nada que ver, el criterio personal no tiene que ver nada con derechos humanos. Puede ser el presidente de la República. Por eso, la Corte ya lo resolvió. Piense, a mí no me importa. Se tiene que acatar lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Aborto para las mujeres? Yo estoy a favor de la vida, en contra de que se criminalice a las mujeres. ¿La mujer puede decidir en cualquier momento la interrupción de su embarazo? Yo estoy en contra de que se criminalice. ¿Que adopten las parejas del mismo sexo? A ver, primero, eso no es un asunto de la legislación federal. No, pero ¿qué piensa usted? Segundo, debo decirte, en lo personal, yo creo que es algo que se tendría que repensar antes de ejecutarse. ¿Por qué? Habría que ver evidencia. Simplemente ver evidencia. Perdón, a propósito de nombres, candidato. Usted ha hablado de que hay empresarios que empujan pues una declinación. ¿Quiénes son? Y otra, denos aunque sea 2 nombres para saber por dónde está el secretario de Gobernación en el que piensa y el secretario de Hacienda, que son, me imagino, claves para imaginar cuál pudiera ser su gobierno. Ya sé que lo decidirán ahí en la coalición, pero usted, ¿qué quisiera? Por ejemplo, a Santiago Krill, por ejemplo, que se viniera Corral acá, secretario de Hacienda, no sé, usted diga. A ver, 2 cosas. La primera,
Nombres no voy a dar hoy, y te lo digo porque, primero, me preguntaron lo mismo ayer y ya di una explicación. Vamos a formar un gobierno de coalición y no estoy en el momento donde yo vaya a dar a conocer un gabinete, y mucho menos ahorita me voy a sacar de la manga un nombre. Segundo, pero si quiere el perfil. Ese cuento, el perfil con mucho gusto, pero te voy a decir algo que me vas a interrumpir, así que le dé la palabra a alguien más. Segundo, ese cuento de que hubo una reunión con unos empresarios, otra vez, es esta teoría del complot de López Obrador. No existió. Claro que no, hombre. Ya. ¿Se reunió con Carlos Salinas tampoco? Yo nunca me he reunido con él. Fíjate, cuando él era presidente, fíjate la diferencia. Cuando fue la elección de 1988, López Obrador era militante del PRI. Y todavía era militante. No renunció, durante la elección de Carlos Salinas de Gortari. ¿En el Frente Juvenil en Querétaro? No, claro que no. Ni estaba en el PRI, y yo estaba en primaria cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente. No tengo absolutamente ninguna relación con él. Y dice que es el jefe de la mafia del poder. Pues son estos cuentos de López Obrador que Ricardo, con eso trata de engañar a la gente. En el remotísimo caso de que López Obrador vaya a ser presidente de México, ¿qué tipo de gobierno crees tú que hará y qué te preocupa de una presidencia de López Obrador? Primero, estoy convencido que no va a ser. Pero por eso digo, en el muy remoto caso. ¿Cuál sería el problema? El problema es que por donde lo veas, y déjame escoger los 3 temas más importantes, creo que lo que él está planteando es exactamente lo contrario de lo que necesita el país para resolver el problema. O sea, en la violencia no abundo, las locuras estas de la amnistía. En materia de combate a la corrupción, o sea, él cree que todo se resuelve con personalismos voluntaristas. O sea, ya llegó el Mesías, y como el Mesías es honesto, y eso habría que ver primero que sea cierto, por ósmosis se lo va a empezar a transmitir primero a los gobernadores y después a los presidentes municipales. Cuando fue jefe de gobierno no lo pudo transmitir ni a su círculo más íntimo. O sea, René Bejarano era su operador de toda la vida, su secretario particular, lo mandó a dirigir la asamblea y lo cachan en video recibiendo fajos de billetes en efectivo. De sus delegados, lo más cercano era Imas, delegado de Tlalpan, igual en video recibiendo fajos de billetes en efectivo. Al que él escogió como su secretario de finanzas para administrar todo el dinero de la ciudad, los videos estos en Las Vegas, y hasta la cárcel fue a parar. Entonces, esta lógica de que con el ejemplo se resuelve. Segundo, nosotros decimos, el ejemplo sirve, fiscalía. también, ¿no? A ver, claro que tiene que haber ejemplo y voluntad política, pero una de dos. O entonces en realidad él no daba buen ejemplo y nos está engañando porque pues como su círculo más cercano se andaba robando dinero de esa manera. Estamos hablando de gente que está captada en video recibiendo fajos de billetes en efectivo. No son acusaciones al aire. 2, desde la perspectiva institucional, nosotros decimos una fiscalía que sea autónoma e independiente para acabar con el control político de las procuradurías, que es en buena medida el origen de la impunidad en nuestro país. El presidente está acostumbrado a que él decide a quién sí se investiga y a quién no. O sea, si eres un adversario político, te avientan la PGR. Pero en el tema de Odebrecht, ahí no avanza absolutamente nada la investigación. ¿Por qué? Porque las decisiones son políticas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la Fiscalía, que ejerce la acción penal... el candidato que lo de Odebrecht? Eso me llama la atención, que lo de Odebrecht no avanza. A ver, ahorita me llama mucho la atención. Pero ahorita le entramos eso, Muchísimo. Pero te doy un dato duro. Solo hay 2 países de aquellos en donde estos señores estuvieron sobornando gente donde no ha habido consecuencias. Sí, Uno claro. se llama Venezuela y el otro se llama México. Perdón, en todos los demás ya hubo consecuencias. Sirva por si llega a Pero ser déjame presidente. decirte la segunda cosa. Aquí Pemex lleva creo que 70, 80 años como una empresa que ha crecido infinitamente más que lo que es relativamente reciente con empresas mucho más débiles que son las de Perú, Ecuador, Brasil. A ver, es decir, aquí Odebrecht no pudo hacer tantas cosas. Ahí hubo enorme corrupción y no lo han digo querido. Porque, y aquí, según según se sabe, la gente de Odebrecht no ha dicho a quiénes sobornó. ¿Cómo no? No, en Brasil ¿No sí, has visto? acá no. ¿Cómo no? ¿No has visto Bueno, lo el dice video? la función pública. Pero ¿no has visto el video donde señalan que fue Emilio Lozoya? No, eso es en los Brasil. números de cuenta. Eso es en Brasil. Una acusación contra usted en Santiago de Chile no tiene sentido a ver, acá. Carlos, no, tiene que ser ante la serios. autoridad mexicana, seamos serios. No, seamos serios. Hay una institucionalidad en México, No, seamos como hay en otros lados. Una acusación en otro lado, si no tiene una consecuencia judicial en México, Ese es un ejemplo de impunidad del tamaño del mundo.
O sea, el Ahora, señalamiento basta. En su segundo caso lo han asunto. señalado de corrupto y no basta. Ni siquiera, no. ¿Vas a defender en serio el caso de Odebrecht? No defiendo, lo que digo es que yo no sé, excepto por un ejecutivo de Odebrecht en México, dicho en Brasil, y nadie de Odebrecht ha declarado aquí, ni ante la función pública ni ante la Procuraduría. A ver, fíjate, déjame regresar al punto Porque, central. perdón, yo reporteo. Déjame regresar al punto central, porque ese es el punto. Mientras tú tengas una fiscalía controlada con criterios políticos, va a haber impunidad. Cuando tú tienes una fiscalía autónoma, independiente, lo que hace es aplicar la ley sin distingo. Y ahí está la otra diferencia, contestando tu pregunta, Héctor, con López Obrador. En el texto de su programa de Nación, ahí está por la página 73-74, propone volver a modificar el artículo 102 constitucional para que sea el presidente de la República el que pueda designar al fiscal. Y luego viene la trampa más grande. Ya no está. No, claro que está. Lo que hizo es que ahora en el discurso lo ha ido matizando. Ahora habla de una terna. Es lo mismo, hombre. Yo escojo a 3 de toda mi confianza y los pongo a consideración de ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos? Exactamente lo contrario. Pero fíjate la trampa. Luego dice él, y vamos a modificar el 108 para que el presidente sí pueda ser juzgado por actos de corrupción. Pues sí, nada más que si él va a designar al fiscal y el fiscal es el que lo puede investigar, estamos otra vez en la misma trampa de siempre. Ahí está. Tú me decías, dime diferencias concretas. O sea, ¿qué pasaría si este señor llega? Ya te dije la de la violencia. Te digo ahora la de la impunidad con su modelo de regresar al pasado, autoritario, de controlar. Y digo la tercera brevísima, porque aquí Puch ya me va a quitar el tiempo. Sí, quiero de la quitarme palabra. el tiempo, exacto. La tercera, en materia económica. O sea, cuando tu lógica es pelearte con los que invierten, y yo no me interesa defender a ningún empresario, es que eso a quien amuela es a los trabajadores, a la gente que se queda sin trabajo. En cualquier país democrático del mundo, si el presidente lo que hace es pelearse con quienes invierten, como lo ha hecho en los últimos días, y les dice minoría rapaz, y los acusa sin ninguna prueba, lo que pasa es que se caen las inversiones. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento económico y no hay empleo. Entonces, yo no lo descalifico en lo personal. Lo que digo es que las políticas públicas que ha adelantado sí me parece serían desastrosas para el país. Déjame, porque se empieza a acabar el tiempo, déjame plantear esto. ¿Dónde ven el tiempo? ¿De qué tamaño fue el golpe de febrero? Hay esta impresión que te dieron un cabezazo en el primer round y que te abrió la ceja y que eso te dejó un poco mareado. ¿De qué tamaño y por qué no has? Porque luego de eso siguió el recuerdo del tiempo de Atlanta, etcétera. ¿Por qué no has explicado por qué has vivido tan bien toda tu vida, Ricardo? ¿Por qué no has explicado abiertamente? No decir, bueno, por lo que yo tengo más lo que me da la familia de mi esposa. No la 3 de 3, que es una página que no se visita mucho. A ver, tú, primero, ¿no tuvo que ver con el golpe? Primero, el gobierno jugó de manera muy perversa y muy autoritaria. Muy bien. Entonces, cuando te avientan Ya te todo dije el que te aparato abrieron la estatal, ceja. por eso a eso voy, pues claro que me hicieron perder mucho tiempo. Afortunadamente, su estrategia está completamente fracasada, porque su lógica era, con esto Pero creo que eso lo entendemos todos. tiramos Pues, a ¿quién Naya, sabe? Porque si subimos te a hicieron mí. perder un mes y medio y estuviste mareado un mes y medio, no, a lo mejor Pero- no fracasaron tanto, ¿eh? No, me refiero, lo que ellos planteaban era, con esto Mid lo rebasa, eso ya no sucedió. Hoy está claro que la elección es de 2, Bien. es contra López Obrador, y yo estoy convencido que vamos a ganar la elección. anticipación de vísperas me da mucha risa. Nadie, Carlos, ha expuesto de una manera, digamos, tan transparente su patrimonio como yo lo he hecho. ¿Cuánto gana yo usted, tengo una candidato? página, ¿Cuánto fíjate, gana usted yo mensualmente? tengo una ¿Cuál es su página ingreso? a la que ahorita puedes ingresar. Sí, 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 Fíjate, ¿por qué no nos dice pero cuál es es que su lo que ingreso? lo que le estoy tratando de contestar a Carlos es que eso lo he dicho hasta el cansancio. Pero lo que quiere el PRI, No, a mí no me ha quedado claro. a ver, Ya fíjate, he revisado y tengo no. una página Pero ¿cuál es en su donde ingreso, está digamos, no? desglosado mis ingresos en aquel entonces como presidente del partido. En términos de las empresas, mensualmente cuánto ingresa. ¿Cuál es su ingreso hoy? Los de mi esposa, los de las rentas de mi propia esposa. Espérame, how much? Jamás. ¿Cuánto? A ver, Como dice ya, ¿cuánto? Por eso digo, pero a ver, diga Que así. no lo diga. puedes que no lo diga. entrar a esa página y verlo. Pero ¿por qué no nos lo dice ahora? No ¿Te pasa fijas? nada. No lo acabas de decir, a lo mejor esto está O sea, faltando. ustedes lo quieren es que yo me ponga ahorita a explicar que no, todos que mis no. ingresos. Que nos diga, gano Yo lo sé, 50 pero mil yo no pesos voy a al dar la mes. respuesta. Entre mi esposa y yo lo puedes entrar ahorita a la página como 400 al mes. Entonces cuando a mí me dicen, oye,
¿Y por qué puedes tener a tus hijos en ese colegio? Porque lo pago con recursos de procedencia lícita. ¿Qué hace el PRI? Todo tipo de maniobras para dañar a la gente. No, pero si lo dice así de claro es más sencillo. El problema no es tener dinero, el problema es cuando el dinero es mal habido. Yo lo que tengo, lo tengo bien habido. Tanto mi esposa como yo venimos de una familia en donde son 3 generaciones que han trabajado de manera muy intensa, que han generado muchos empleos y hemos recibido oportunidades. Ahora, el punto, Azucena, es que en un país con tantas desigualdades, con gente que vive, fíjate, la mitad de la gente en México, la mitad, no estamos hablando de una minoría, la mitad sobrevive de los que tienen trabajo, con menos de 160 pesos al día. O sea, ¿quién puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día? Es verdaderamente escandaloso el nivel de desigualdad que tenemos en el país y eso lo tenemos que cambiar. Quiere hacer, espero, el penúltimo planteamiento y el último será de Jesús Silva Herzog. Le he hecho pocos pérames. A ver, espérame. Yo, ahora que estaba platicando usted de Andrés Manuel López Obrador y que da miedo, y pues sí le da miedo a mucha gente, ¿no? No, yo no dije miedo, ¿eh? Pero bueno. A mí no me da miedo. A usted no le da miedo. A alguna gente sí le da miedo. Yo Lo siempre... que creo es que sería un desastre para el país. Bueno, eso sí lo creo. Sí, es un desastre. Yo siempre pienso en un presidente, así me lo inculcaron, como un jefe de Estado. Alguien que está por encima de los problemas, un poco como en Francia, el presidente, ¿no? Por arriba. Yo siento, para usar un término bélico, que usted ha venido dejando cadáveres a lo largo de su corta carrera en los últimos, digamos, 5 o 6 años, ¿no? En el PAN, afuera del PAN. Me preocupa a mí tener un presidente que tiene esa frialdad para ir dejando a sus adversarios. No sé si baste para estar en Los Pinos Maquiavelo y su príncipe y Sun Tzu y el arte de la guerra. Me da miedo lo que usted ha ido dejando en el camino. No sé déjame decirte un presidente conciliador. Que tu miedo es absolutamente infundado. Distingo perfectamente, su carrera reciente. Distingo perfectamente en los momentos en los que hay que competir y los momentos en los que hay que construir. ¿No es un parricida Cuando político? se gana la elección, de ninguna manera. Cuando se gana la elección, se gobierna para... Sé construir acuerdos y lo he demostrado. A ver, tú explícame, pues ahí está Margarita, si yo no sé construir acuerdos, ¿cómo logramos esta coalición? ¿Cómo logramos? Cuando yo entré como presidente del PAN, gobernábamos 5 estados. Logramos crecer a 12 estados. Detrás de cada elección hubo un ejercicio de construir muchísimos acuerdos, de dialogar, de ponernos de acuerdo. Claro lo que lo sé hacer. Y cuando se ganan las elecciones se deja de competir y se construye y se gobierna para todos y se gobierna idealmente con todos. Lo sé hacer y por supuesto que lo voy a hacer. Y por eso tu miedo es infundado. Un último planteamiento de Chucho Silva. Hay una inquietud sobre su experiencia, sobre la falta de trayectoria administrativa que creo que contestó muy claramente, pero más allá de eso, creo que lo central para un político es conocer a un país. Mi pregunta es si conoce usted a México, si su experiencia de vida, si su experiencia política, profesional, le da herramientas para entender Lo México. Conozco muy bien, Chucho, y me duelen profundamente los problemas del país. Me duele mucho el nivel insultante de desigualdad que tenemos, donde unos cuantos lo tienen todo y la inmensa mayoría no tiene prácticamente nada. A ver, candidato, ¿cuántos? Porque sé escuchar. ¿Ahora nada más? No, candidato. Claro que no, hombre, llevo mucho tiempo recorriendo el país. Candidato. Porque sé escuchar. Porque yo sí entiendo que, como decimos metafóricamente, por algo tenemos 2 oídos y una sola boca. Porque escucho el doble de lo que Oiga, hablo. entonces escúcheme lo que le quiero preguntar. Porque en donde no había estoy, reparado en eso. Porque en donde estoy escucho a la gente. Déjeme y entiendo preguntarle los algo, problemas. candidato. Y por ¿Cuántos supuesto, municipios tiene México y cuántas ciudades tiene y cuántos ha visitado? A ver, por cierto, López Obrador dice, no sé si han visto el meme, entendemos. que ha ido a todos los municipios, pero dijo que hay 4,000 municipios cuando en realidad hay como 2,500 municipios en el país. A ver, he recorrido todos los estados del país, sí he recorrido gran parte de los municipios, digo, en el cortísimo plazo. Así como hacemos evento en las capitales, nos hemos metido a lo más profundo de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, a la zona del Nayar con los huirráricas, en la Sierra Gorda de Querétaro la conozco a profundidad. Mira, mi primera experiencia pública, mi primera campaña fue en la zona más pobre del estado de Querétaro.
uno de los municipios con más alta marginación del país, que es Pinal de Amoles y Arroyo Seco. Ese fue mi primer contacto. A los 21 años yo fui candidato, recorrí una por una las 160 comunidades que tienen estos dos municipios. Está bien, ese es su estado, pero yo creo que decir, Jesús se refería a lo he otro. recorrido el país. No lo ahora en conozco. campaña, sino... A ver, acaba tu idea. Yo creo que una cosa es conocer el país con el meeting, claro. tener esa relación con el líder que lo recibe, y otra cosa es entenderlo, conocerlo, haberlo recorrido, no como candidato a la presidencia, sino a través de muchos otros... Me he dedicado a esto desde que tengo 21 años. Y más allá que fue hace del 3, meeting, ¿no? casi, y medio, me casi. Y más allá, Chucho, Terminando maternal. 9, me estás quitando uno. Tú y yo debemos ser más o menos de la rodada, Yo soy ¿no? menor, Sí. concédame esa. Azucena es menor, ¿eh? Azucena es la más joven. Si les parece bien, Y además damos por come años, terminada esta Azucena. conversación. Pareces como de 20. Ricardo Anaya, muchas gracias Pareces por estar como de aquí 20. con nosotros. Por mí pueden seguir platicando. Allá afuera hay cafecito porque aquí ya se acabó. Muchas gracias, Carlos Puch. Muchas gracias, Gracias, Silva Carlos. Herzog, doctor Aguilar Camín, Azucena Uresti, Gracias, candidato. Juan Pablo, y gracias Gracias a en ustedes. particular a Ricardo Anaya. A Muchas la gracias trituradora de Milenio. y hasta luego. Gracias.